Estamos considerando el tema de la iglesia, estamos viendo el tema de la iglesia, porque es importante la iglesia. Esta ya es la quinta enseñanza que en la gracia de Dios nos ha permitido poder compartir con ustedes. Hemos estado considerando algunos aspectos en lo referente a la iglesia, su propósito, su naturaleza. Hoy vamos a enfocarnos, esta enseñanza va a ser dividida en dos. Hoy vamos a ver una parte, la siguiente semana otra parte. Y vamos a ver el asunto con respecto a la iglesia, las actividades de la iglesia local. Eso vamos a verlo esta semana y vamos a verlo la siguiente semana. Las actividades de la iglesia local. Déjenme empezar con un texto, un pasaje de la Escritura, Juan 4:23, San Juan 4:23, que dice lo siguiente: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que Él adore. Dos cosas. La adoración en el nuevo pacto es en espíritu y en verdad. Todos aquellos que están en Cristo se encuentran en el nuevo pacto, no nos encontramos en el antiguo pacto. La adoración en el nuevo pacto es en espíritu y en verdad, y el Señor Jesús lo está diciendo en este pasaje. Entonces, las actividades de la iglesia. Dado que el propósito de la iglesia es promover la madurez por medio de la verdad, de la unidad y de la verdad, unidad y santidad o pureza, ¿ok? Esos son los tres aspectos que hemos estado hablando. De esa manera la iglesia promueve la madurez a través de la verdad, la unidad y la santidad. Entonces, si la iglesia debe proveer esta madurez, entonces quiere decir que las funciones y actividades de la iglesia, lo que hacemos como iglesia, deben enfocarse en lograr esos objetivos. Si el propósito, si la naturaleza de la iglesia tiene que ver con la verdad, con la unidad y la santidad, lo que hacemos en la iglesia tiene que estar enfocado en esos objetivos. La semana anterior consideramos el aspecto de la cultura en la iglesia, y vimos que algunas iglesias lamentablemente se han desviado un poco de estos objetivos, o algunas iglesias se han desviado de estos propósitos bíblicos que encontramos en la Escritura. Algunos han puesto otros asuntos secundarios en el centro de sus prioridades. Algunos se centran en el hombre, otros descuidan la santidad, otros permiten que la cultura de la impiedad llegue a las iglesias y dirija lo que hacemos. Esas son situaciones que se ven en diferentes lugares. Algunos se preocupan más del número de las personas, se preocupan más de llenar asientos, aunque sea de manera momentánea, pero no se preocupan en algunos lugares de que el fundamento bíblico y el propósito por el cual estamos aquí se cumpla. La iglesia local tiene un propósito, hemos estado hablando de todo eso. Entonces, evidentemente, una de nuestras preocupaciones en la iglesia debe ser que ese propósito se cumpla. Ahora, ¿por qué sucede esto en algunas iglesias locales? ¿Por qué algunas iglesias se ven como empresas más que como iglesias? Bueno, algunos establecen quizás un sinnúmero de actividades excesivas, otros segmentan los grupos por edades, otros desconectan a las familias de la iglesia, otros buscan adorar a su manera, y muchos también buscan solo experiencias momentáneas sin preocuparse de que haya un verdadero crecimiento en las almas y en cada uno de los creyentes. Todas esas son situaciones que la cultura afecta, como hablamos la semana anterior, con respecto a la iglesia. ¿Ok? Pero ¿por qué esto se ha vuelto muy popular? ¿Por qué esto se ha vuelto muy popular en diferentes lugares? ¿Por qué algunas iglesias hacen esto? Bueno, precisamente porque muchos feligreses modernos están buscando, en sus estilos de vida ocupados, están buscando una iglesia que se ajuste a sus gustos. Están buscando una iglesia que se ajuste a sus perspectivas personales. Si quiero una música movida, busco una iglesia que tenga música movida.
Si me gustan los programas de todo tipo, busco una iglesia que tenga programas de todo tipo. Si prefiero las actividades sociales, busco una iglesia que tenga actividades sociales. Si quieres una experiencia sobrenatural, si quieres comida, si quieres un espacio grande y cómodo, lo que sea que las personas están buscando, en algunas iglesias se los están dando. Y por eso hay lugares que vemos esto en el contexto donde vivimos. ¿Ok? Entonces, hay algunas iglesias que se preocupan en darle a estas personas lo que están buscando, pero no se preocupan en darle lo que verdaderamente necesitan. ¿Ok? Entonces, estas iglesias han cambiado. El propósito principal de la iglesia es agradar a Dios y vivir para su gloria, ¿verdad? Entonces, si ese es el propósito de la iglesia, agradar a Dios y vivir para su gloria, evidentemente tenemos que trabajar cada día en que eso se cumpla en el contexto de nuestras vidas y en el contexto de la iglesia. El problema es que muchos son atrapados o muchos caen en esa trampa de querer agradar a los hombres y se olvidan de agradar a Dios. ¿Ok? Entonces, este es un problema lamentable. Muchos eligen una iglesia sin considerar si esa iglesia es fiel a las Escrituras. Lo repito, hay personas que eligen una iglesia sin considerar si esa iglesia es fiel a las Escrituras, sin considerar si esa iglesia vive en unidad y sin considerar si esa iglesia busca la santidad. La iglesia primitiva tenía un enfoque diferente. Hechos 2:42. Ellos tenían un enfoque muy diferente, muy sencillo con respecto a lo que debían de hacer, con respecto a sus actividades, a sus reuniones. Sus reuniones se centraban en la palabra de Dios, en la predicación, en la comunión unos con otros, en la oración, como dice Hechos 2:42. Lo leo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué cosas perseveraba la iglesia primitiva, la iglesia inicial? Bueno, en la doctrina de los apóstoles, que se refiere a la predicación y enseñanza de la palabra, en la comunión unos con otros, que es lo que hemos hablado con respecto a la unidad, en el partimiento del pan se refiere a guardar las ordenanzas, la cena del Señor, y en las oraciones. Eso es lo que hacía la iglesia. El punto es, si eso hacía la iglesia hace casi 2000 años, desde sus inicios, ¿qué otra cosa debería hacer la iglesia en esta actualidad? Pues lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque la palabra de Dios lo dice. Y eso es una autoridad final. No son mis perspectivas, no es lo que piensa el hermano o la hermana, sino es lo que Dios dice. En 1 Timoteo 3:15 habla de que la iglesia, déjeme leerlo, 1 Timoteo 3:15, es un texto que vamos a estar repitiendo siempre, pero dice, déjeme leer desde el 14. 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿De quién es la casa? ¿Quién establece las reglas en la casa? Pues el dueño, no los hombres. Entonces, nosotros en la actualidad, mejor dicho, nosotros en esta actualidad, y nadie a lo largo de la historia ha tenido ni tiene la libertad de inventar nuevos métodos de adoración. Nosotros no tenemos esa potestad de inventar otras cosas con respecto a la adoración a Dios, porque Dios ya ha dicho lo que debemos de hacer con respecto a su adoración. La iglesia no está para facilitar experiencias emocionales, momentáneas a la gente. La iglesia está con la máxima prioridad de dar a conocer a Dios a través de su palabra. Si Él por su gracia nos ha salvado, Él se va a revelar es por medio de su palabra. Por lo tanto, la adoración, el temor, la obediencia, la verdadera alabanza provienen de un corazón que ha sido iluminado por la palabra de Dios.
las Santas Escrituras son fundamentales en la vida y en la adoración de la iglesia. Dicho de otra manera, donde la palabra de Dios está ausente, allí no está la iglesia verdadera, ni tampoco está la verdadera adoración. Donde la palabra de Dios está ausente, allí no está la iglesia verdadera, ni tampoco hay una verdadera adoración. Porque la verdadera adoración proviene precisamente de la palabra de Dios que ha revelado a su pueblo. Veamos un ejemplo de lo contrario de esto, Levítico 10:1. Levítico 10:1 dice lo siguiente. Eso está en el Antiguo Testamento. Levítico 10:1 menciona: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. El principio entonces es que la iglesia de Cristo, las iglesias locales verdaderas, deben adorar a Dios solamente en la forma como Él ha ordenado en su palabra que debemos adorar. Ese es el principio. La iglesia debe adorar a Dios solamente en la forma que Él ha ordenado en su palabra que debemos adorar. Es decir, no tenemos que inventar nada, no tenemos que dejarnos llevar por nuestra imaginación. No, Dios ha dicho que debemos adorarle de una manera específica y nuestra respuesta es obedecer a esa instrucción de Dios. Si Dios no ha dicho que debemos adorarle de tal o cual manera, entonces eso implica que no tenemos que hacerlo de esa manera. Pero si Dios ha dicho que debemos de hacerlo, entonces hay que hacerlo conforme a las instrucciones de Dios. No conforme a nuestra imaginación, ni conforme a nuestras perspectivas. Recuerden, la casa es de Dios. Entonces, por esta razón que estamos mencionando, Nadab y Abiú, ellos conocían lo que tenían que hacer. Eran hijos de sacerdotes, servían en el templo. Pero decidieron presentar un fuego extraño que Dios no les mandó hacer. Nunca Dios ha tenido en poco su adoración. Si usted lee el Antiguo Testamento, hay un sinnúmero de capítulos, versículos, instrucciones con respecto, medidas, tamaños, la forma de lavar, la forma de presentarse, los animales, tantas instrucciones específicas. ¿Usted se ha preguntado por qué hay tantas instrucciones específicas por cómo debían de presentar los sacrificios o la adoración? ¿Por qué las medidas? Bueno, porque cuando se trata de la adoración a Dios, Dios no ha dejado nada a nuestra imaginación, sino que lo ha especificado claramente. ¡Santo, gloria! ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las verdaderas actividades bíblicas que una iglesia local debe de ejercer? Pregunto nuevamente, ¿cuáles son las verdaderas actividades bíblicas que la iglesia local debe de ejecutar? ¿Cuáles son esas instrucciones? ¿Qué cosas la iglesia debe hacer que Dios ha dicho claramente en su palabra? Bueno, cuando la iglesia se reúne de manera pública a glorificar a Cristo, debe hacer por lo menos 5 cosas. Hoy solo vamos a ver 2. La siguiente semana veremos las otras 3. ¿Ok? Entonces, la iglesia debe de adorar a través de la palabra de Dios. Esa vamos a ver hoy. La iglesia adora a través de la oración. 3, la iglesia adora a través del compañerismo. 4, la iglesia adora a Dios a través de las ordenanzas. Y 5, la iglesia adora a Dios a través del cántico. ¿Ok?
Entonces, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del compañerismo, a través de las ordenanzas y a través del cántico, de los cánticos. ¿Ok? Entonces, esas son actividades y espero yo que podamos verlas en las Escrituras y eso puede darnos una convicción de qué es lo que debemos de hacer. Al final, yo quiero hacer énfasis en esto. Yo no estoy para convencer a nadie. Yo rogamos al Señor para que sea la palabra de Dios que dé la convicción a cada corazón, a cada creyente en este lugar, de qué es lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primer punto de los 5 y vamos a ver solo 2. La siguiente semana veremos los otros 3. La iglesia adora a Dios a través de la predicación de la palabra. La iglesia adora a Dios a través de la predicación de la palabra. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Para aquellos que no tienen fe, la palabra de la cruz, ¿qué es locura. ¿Qué es eso de estar escuchando en un lugar media hora, una hora a alguien hablar de la palabra de Dios? Bueno, eso es locura para ellos. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es el poder de Dios actuando en la vida de cada creyente y actuando en la vida de aquellos que no son salvos aún también. Entonces, es fundamental que comprendamos como iglesia que cuando hablamos de la adoración pública, a veces pensamos que cuando hablamos de la adoración, lo primero que viene a nuestras mentes es cantar, ¿verdad? Entonces, uno piensa en adoración y uno dice, uno cree que se refiere exclusivamente a cantar, pero no es así. Hemos mencionado 5 cosas con respecto a la adoración. Y una de ellas, la que estamos viendo ahora, no es específicamente cantar. Entonces, adoración, cuando hablamos de la adoración a Dios, esto se refiere a todo lo que hacemos en obediencia a su palabra. Eso es adoración a Dios. Todo lo que hacemos en obediencia a su palabra. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de adorar a Dios, no es solo un momento de cántico, sino que es toda una vida de obediencia. ¿Ok? Debemos aprender a distinguir eso. Entonces, cuando pensemos, vamos a adorar a Dios, estoy adorando a Dios en mi casa, no solo porque estoy escuchando un cántico, sino porque estoy sirviendo a las esposas, a los esposos, a los hijos, los padres sirviendo a sus esposas, a sus hijos, todo eso es parte de la oración, porque estamos cumpliendo nuestras responsabilidades, estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la adoración es todo lo que hacemos en obediencia a su palabra. En tal sentido, la predicación de la palabra de Dios en una iglesia es lo más importante. La predicación de la palabra de Dios en una iglesia es lo más importante. Siempre vemos que el Señor ha honrado su palabra y por ende la iglesia debe aprender a honrar la palabra de Dios. Pensemos en esto. Cuando hay una cena, cuando se sirve una cena o vamos quizás a un restaurante a comer o algo como esto, normalmente en esos restaurantes especiales, casi siempre, existe unas entradas que se dice, ¿verdad? Una ensalada, algo que se sirve previo, pero en esa cena hay un plato fuerte que se dice, ¿verdad? Es el plato principal. Hay otras cosas que se sirven, pero hay un plato principal. En este sentido, la predicación de la palabra de Dios en nuestras reuniones públicas es ese plato principal. Y debemos de ver que al estar predicando o al estar escuchando la predicación, estoy adorando a Dios. ¿Ok?
¿Cuál es el problema en la actualidad? Y lamentablemente es un problema que vemos en nuestro contexto. Bajo la idea de que adorar solamente es cantar, en algunas iglesias pueden llegar a pensar que cantar es lo más importante. ¿Sí? Porque se piensa que adorar es solo cantar. Pero hemos visto que no es solo cantar. ¿Ok? Entonces, el problema es cuando se piensa que cantar es lo más importante. ¿Y por qué a veces se piensa eso? Bueno, porque la música, debemos reconocer eso, la música tiene un poder para mover nuestras emociones. El ritmo, el sonido, eso mueve nuestras emociones. ¿Movía nuestras emociones cuando no éramos creyentes, la música? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahora que somos creyentes... Claro que sí. Pero estamos especificando ahorita el hecho de qué es lo central en el culto público. El punto aquí es, la música mueve las emociones, la música hace eso y por ende a veces se le da más prioridad. A veces se le da una parte central en algunos lugares. Se ve el cántico como que ejecuta algo más en las personas, mueve más las emociones, mueve más los pensamientos, quizás las ideas, las actitudes. Entonces a veces se le da mayor tiempo a eso en los cultos, se le da más tiempo al cántico y se le da poco tiempo a la predicación. Se le da 10 minutos y a veces si se le da 10 minutos no se habla tanto de la Biblia. Entonces son aspectos que debemos de considerar. Hermano, es que la alabanza, como usted mismo dijo, preparamos el plato fuerte. ¿Cuál es la predicación de la palabra? Por eso es la alabanza. Sí, bajo ningún concepto. Recuerden que de los 5 puntos que mencionamos, el quinto es el cántico. Ya vamos a hablar luego la siguiente semana con respecto a la alabanza o al cántico. No estoy diciendo, aclaro, no estoy diciendo que el cántico en la iglesia no es importante. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que no es el plato principal, no es la prioridad. ¿Ok? Y lo que estoy tratando de diferenciar, como en algunos lugares, sí se le da esa relevancia a los cánticos y no se da la misma honra a la palabra de Dios. Estoy tratando de hacer esa diferencia. ¿Ok? Entonces, cantar en la congregación es importante y hablaremos de eso en su momento. Pero ahora estamos hablando de cómo la iglesia adora a través de la predicación de la palabra. Si investigamos en el Nuevo Testamento, si alguien quiere hacer esa tarea para la siguiente semana, si usted revisa el Nuevo Testamento y busca las palabras predicar, enseñar, enseñanza, esas palabras, y busca las palabras cantos, himnos, o cantar, o canciones, usted se va a dar cuenta que predicar, enseñar o enseñanza está muchas veces más escrito en el Nuevo Testamento que con respecto al cántico. Insisto, no estoy diciendo que no es importante, lo hago énfasis de nuevo, pero si se lo menciona más, ¿qué implica eso? De que tiene una mayor relevancia, tiene un punto central. ¿Ok? Entonces Dios le ha dado mayor relevancia a la predicación. Cristo, ¿qué pasó haciendo por 3 años? Predicando, enseñando, haciendo discípulos. ¿Ok? Los apóstoles, ¿qué hicieron toda su vida desde que el Señor les salvó? Predicar la palabra, enseñar y hacer discípulos. Murieron por predicar. La iglesia primitiva, como leímos hace un momento en Hechos, ¿qué hacía? Pues lo mismo. ¿Ok? Siempre se ha dado un énfasis principal, no único, principal, a la predicación de la palabra de Dios. Efesios 4:11 en adelante. Efesios 4:11 en adelante. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje? La enseñanza y la predicación de la palabra de Dios para que los creyentes no sean engañados, para que los creyentes crezcan, para que los creyentes sean hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Por qué algunas iglesias entonces han quitado la atención de la predicación y han colocado otras cosas en el centro? Han quitado la predicación del centro y han puesto otras cosas. ¿Por qué? Bueno, a veces puede ser porque hay un desconocimiento de cuál es el propósito de la iglesia, cuál es su naturaleza. A veces hay lugares que no pueden saber eso, ¿sí? Pero otros también pueden pensar de que, por ejemplo, el canto es más entretenido u otras cosas son más entretenidas. Esas cosas llaman más la atención, traen más a la gente. Entonces, pongamos eso para que la gente venga. La predicación no es puede ser hasta aburrida para algunos. Entonces, no pongamos eso tanto tiempo. Así pueden llegar a pensar algunos. Evidentemente, eso es un problema. Y es importante que consideremos eso. Algunos prefieren las emociones en vez de crecer en el conocimiento de Cristo. En tal sentido, el tiempo de la predicación de la palabra, de la predicación bíblica, a veces se la ve como aburrida, apagada. No se la ve como un tiempo de edificación, no se la ve como un tiempo de crecimiento espiritual, porque no se ha entendido que la iglesia adora a Dios a través de la predicación. Usted está ahí sentado escuchando, pensando, meditando en lo que Dios está diciendo por su palabra a través de hombres imperfectos. Es una forma de adorar. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién inspiró este libro de aquí, en sus 66 libros? Dios. Y esta palabra, la palabra es útil. ¿Sí? Toda la escritura es útil para que el hombre de Dios sea presentado delante de su Señor de una manera adecuada. Si descuidamos esto, no vamos a poder presentarnos adecuadamente delante de Él. Esta palabra fue inspirada por Dios, inspirada por su Espíritu Santo, como dice segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted es un creyente que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios y quiere ser dirigido por el Espíritu de Dios, la única forma en que usted va a ser dirigido por el Espíritu de Dios es cuando le dé la centralidad y la importancia a las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por Él. ¿Usted quiere ser dirigido por el Espíritu de Dios? Pues acuda a la palabra profética más segura que fue inspirada por el Espíritu Santo. Su verdad. Levantar cánticos de adoración es agradable, es emocionante, es divertido. Ahora pensemos en esto: las personas de afuera
están buscando experiencias divertidas y agradables. Las personas de afuera no quieren saber nada del Evangelio. Nosotros en algún momento no queríamos saber nada del Evangelio. Así mismo están las personas de afuera. Ellos no están buscando estar sentados escuchando un buen tiempo la palabra de Dios. Ellos quieren experiencias que les haga sentir bien. Pero eso no es lo que necesitan. Lo que necesitan es el poder de Dios a través de su Evangelio para salvación. Amén. Por lo tanto, la iglesia debe darle eso a las personas que vienen. Los creyentes necesitamos eso para seguir creciendo en gracia y en verdad. Entonces, la iglesia necesita entender la centralidad de la palabra de Dios. Ese es el poder sobrenatural que el Espíritu Santo usa para convencer de pecado, de juicio, de justicia a aquellos que necesitan esa luz. Es el poder que el Espíritu Santo usa para alumbrar en medio de las tinieblas, su palabra. Esa es la luz en los corazones. ¿Qué hacía la iglesia primitiva con respecto a esto? Bueno, Hechos 2:41, ya lo leímos, y el 42 menciona. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron la palabra, los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí mismo en Hechos 4:29 dice, en la oración que estaban haciendo la iglesia, los discípulos, dice en Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Y qué piden ellos? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y ahí mismo en Hechos, capítulo 6, versículo 4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y más adelante en el capítulo 6, versículo 7, ahí mismo, de Hechos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que vemos que hacía la iglesia? La iglesia adoraba a Dios a través de la predicación de la palabra. Y evidentemente la iglesia adoraba a Dios a través de escuchar la predicación de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que vemos en las Escrituras? Vemos eso. Dios es más glorificado y los santos son más edificados por medio de la palabra de Dios. La predicación es la que abre la mente. Su palabra es puesta en nuestra mente, nos llena de conocimiento, pero esa palabra debe bajar de nuestra mente a nuestro corazón porque debemos de obedecerla. No solo es un conocimiento que adquirimos, sino que es una respuesta a eso que Dios dice. El Señor dice, así debe hacerse, y su pueblo dice, amén, así sea. Amén. Amén. La predicación exhibe la gloria de Dios y es el medio principal que Dios ha elegido para salvar a los perdidos. Si los perdidos se van a salvar, es solamente por la locura de la predicación del Evangelio. Nada más puede cambiar el corazón del hombre. Fue el llamado de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces la iglesia adora a Dios por medio de la predicación de la palabra. La segunda es que la iglesia adora a Dios por medio de la oración. Ya hemos hablado con respecto a que la iglesia adora a Dios por medio de la palabra. La iglesia adora a Dios por medio de la oración. Y esa es una actividad vital en la iglesia. Orar. ¿Sí? Dependiendo de la realidad de la iglesia con respecto a la oración,
podemos ver cuál es la vitalidad de la iglesia. Si no hay oración, no hay vitalidad. El Señor Jesús en Mateo 21:13 menciona y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. El Señor estaba diciéndole a estos comerciantes que habían invadido el templo, desvirtuando cuál era el propósito de ese templo. Pero ahora, ¿quién es el templo? Nosotros. Cada creyente es parte de ese templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. Por ende, cada creyente es un templo orando al Señor. Que cuando nos reunimos públicamente, son esas piedras vivas, unidas en oración, adorando a Dios. Donde hay una iglesia con poca o ninguna oración, hay una iglesia con poca o ninguna vida. Pero donde hay una iglesia con mucha oración, conforme a las Escrituras, hay una iglesia con vida. La falta de oración centrada en la palabra es la razón por la cual hay muchos débiles en medio de las iglesias. La falta de oración también, ¿por qué la predicación no es eficaz? Porque no hay oración. La falta de oración privada y corporativa trae muchos problemas en la iglesia. Olvidamos que adoramos a Dios cuando estamos orando. Adoramos a Dios cuando estamos predicando la palabra. Adoramos a Dios cuando estamos orando. Pero ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos venir y orar a Dios? Bueno, solamente podemos orar única y absolutamente por medio de Jesucristo, confiando en la fe en su obra. Él es el sumo sacerdote. Por ende, como dice Hebreos, Él se compadece de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, y Él nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pero en Cristo. Entonces, cuando venimos a orar, no venimos solos con nuestras obras. Venimos a orar confiando en la obra de Cristo. Lo segundo para orar y tener una comunión con Dios es que debemos venir con una actitud correcta. Debemos venir en Cristo, confiando en los méritos de Cristo, pero también debemos venir con una actitud correcta. ¿Usted recuerda la escena del publicano y el fariseo en Lucas 18? ¿Sí? Dice el Señor en Lucas 18:9 en adelante: había unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Para ellos, el Señor dice la parábola de que había dos hombres que subieron a orar al templo. Uno era fariseo y otro publicano. Pero solo uno volvió justificado y el otro no. ¿Cuál vino justificado? El que vino humillado, el que vino con una actitud de arrepentimiento, el que vino con una actitud de humildad, el que se jactaba de sí mismo, de lo que hacía y de lo que era, no fue justificado. Porque esa no es la actitud correcta para venir delante de Dios en oración. Debemos venir en oración con la actitud correcta. En Cristo, con la actitud correcta. Debemos venir en oración también conscientes de que solo a través de la palabra de Dios es que Él nos habla. Por eso es su palabra. Yo oro a Dios como Él me responde. A través de la palabra profética más segura en la cual podemos confiar. Es una conversación, ¿verdad? En una conversación solo habla uno, hablan dos. Oro a Dios por medio de Cristo con la actitud correcta y Él me responde por medio de su palabra. Y se da la comunicación en la oración. Debemos orar a Dios confiando de que Él nos escucha. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor.
Salmo 34:15. Debemos venir con la actitud correcta, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Filipenses 4:6 y 7. Debemos adorar a Dios a través de la oración. Y debemos adorar a Dios. La iglesia adora a Dios a través de la predicación de la palabra. La iglesia adora a Dios a través de la oración. Que el Señor nos ayude a poder ir conociendo y profundizando en estos principios como iglesia, en lo que debemos de hacer y en lo que no debemos de hacer. Oremos. Señor, te damos gracias en este tiempo que nos has permitido por tu misericordia al venir a tu palabra, al conocer la forma como tú deseas que te adoremos, que podamos adorarte a través de la palabra, que podamos adorarte a través de la oración. Ayúdanos a seguir profundizando en esto, a seguir meditando en esto, para que la iglesia pueda adorarte conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, Señor, si hay aquí alguno, que tú puedas, por el poder de tu evangelio, dar salvación, dar luz a sus almas, y que tú puedas regenerar sus corazones y darle vida. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.